El cuerpo de Isabela Vargas, apenas de 17 años, se estrelló contra la pared ennegrecida de humo de la cocina. La madera crujió bajo el golpe brutal de un puño. El aire se le escapó de los pulmones, mientras el sabor metálico de la sangre llenaba su boca. Frente a ella, Mateo, su primo mayor, la observaba con los ojos inyectados en ira, un vaso de aguardiente aún temblando en su mano. A un lado, Julián reía con la crueldad de quien disfruta del dolor ajeno, y en el fondo, sentado en su silla, don Esteban permanecía indiferente, como si los gritos de la muchacha fueran apenas un murmullo más en esa casa maldita. En ese instante, la joven comprendió que su vida pendía de un hilo, que un error más podría significar su final. Y sin embargo, en el fondo de sus ojos verdes, una chispa de resistencia seguía encendida. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La casa de los Vargas, situada en un valle estrecho de la Sierra Madre Occidental, parecía un refugio desde fuera, con su techo de tejas y muros de adobe. Pero dentro era una prisión de sombras. Tras la muerte de su madre, Rosa Elena, Isabela había quedado bajo la tutela de su tío don Esteban, un hombre consumido por el alcohol y la amargura. Lo que debía ser un hogar se convirtió en un infierno diario. Cada amanecer, la joven encendía el fuego, lavaba ropa en el río helado y preparaba el desayuno para 3 hombres que la trataban peor que a una bestia de carga. Si la sopa estaba demasiado salada, Mateo descargaba su furia con bofetadas. Si la carne no estaba tierna, Julián encontraba placer en humillarla con insultos que desgarraban más que los golpes. Y don Esteban, en lugar de protegerla, se limitaba a exigir más aguardiente, más silencio, más obediencia. El recuerdo de su madre era lo único que la sostenía. Rosa Elena había sido una mujer de voz dulce y manos fuertes, quien en sus últimos días había susurrado a su hija: «Nunca dejes que te quiten la esperanza, mi niña». Esas palabras se repetían en la mente de Isabela mientras soportaba las palizas, como un hilo invisible que la mantenía en pie. Una tarde, mientras limpiaba las ollas ennegrecidas, Julián le arrojó agua sucia en el rostro, solo para arrancarle una risa. «Eres menos que nada, Isabela», escupió con desprecio. Ella bajó la cabeza, tragándose las lágrimas, aprendiendo a moverse como un fantasma dentro de su propia casa. Sin embargo, había un secreto que la mantenía viva. Muy temprano, antes de que los Vargas despertaran, Isabela escapaba unos minutos hacia el bosque cercano. Allí, bajo la sombra de los pinos y con el canto lejano de los pájaros, sacaba de su bolsillo pequeños trozos de papel arrugado. Con un lápiz gastado escribía reflexiones, recuerdos de su madre y sueños que parecían imposibles. Esos fragmentos eran su único refugio, su manera de recordar que todavía era humana. Pero lo que Isabela no sabía era que no estaba sola en el bosque. Desde semanas atrás, un par de ojos oscuros la observaban en silencio. Nahuel, un guerrero apache marcado por la pérdida, había notado su presencia y sus heridas. A la distancia, reconocía en ella el mismo dolor que lo había llevado a aislarse en las montañas tras la muerte de su esposa. Mientras tanto, en la casa, la violencia se intensificaba. Una mañana, Mateo despertó con resaca y, al no encontrar el desayuno listo, arrastró a Isabela por el cabello hasta la cocina, golpeando su cuerpo contra la mesa. Don Esteban no intervino, solo murmuró: «Más te vale que limpies esto antes del mediodía». Esa indiferencia era peor que los golpes. Aquella noche, en el jergón de paja que le servía de cama, Isabela tocó sus costillas doloridas y juró en silencio que algún día escaparía. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que la montaña guardaba un secreto, una salida. Y así, mientras la luna se alzaba sobre la Sierra Madre y el viento agitaba las ramas, 2 destinos comenzaban a entrelazarse.
el de una joven que buscaba sobrevivir y el de un guerrero que creía haber perdido toda razón para vivir. El bosque sería el lugar donde sus caminos se cruzarían, y nada volvería a ser igual. La primera luz del amanecer apenas rozaba los picos de la Sierra Madre Occidental cuando Isabela salió en silencio de la casa. Caminaba descalza sobre la tierra húmeda, cuidando que cada paso no produjera ruido. Había aprendido a calcular el momento exacto en que Mateo y Julián caían en el sueño más profundo, hundidos en la borrachera, y a aprovechar esos minutos para huir hacia el bosque. El aire fresco de la montaña la envolvió como un manto de libertad. Allí, entre los pinos altos y el murmullo del arroyo cercano, podía recordar que aún existía un mundo distinto al de los gritos y golpes. Se dirigió a la roca que había convertido en su refugio secreto. De su bolsillo sacó los pedazos de papel doblados y el lápiz corto, casi consumido, que conservaba como el tesoro más valioso. Escribió con mano temblorosa: «Hoy he sobrevivido un día más. Mi madre decía que la esperanza es como una semilla. Aunque la pises, puede volver a crecer. Yo quiero creer que algún día crecerá en mí». Guardó el papel entre las grietas de la roca, como si confiara al bosque sus secretos. Después, cerró los ojos y respiró hondo, imaginando que aquel lugar podía protegerla de todo mal. Desde la espesura, unos ojos la observaban. Nahuel, el guerrero apache, permanecía oculto entre los árboles. Sus movimientos eran tan silenciosos como la sombra de un lobo. La primera vez que la vio, pensó que era una visión, una muchacha de piel clara, con el cabello oscuro cayendo en desorden y los ojos verdes apagados por la tristeza. Pero pronto comprendió que era real, que cada mañana volvía con la misma determinación frágil. Había notado los moretones en sus brazos, la manera en que cojeaba a veces y la forma en que escribía con urgencia, como si necesitara dejar constancia de su existencia antes de desaparecer. En ella reconocía el eco de su propia herida, la pérdida de Aiyana, su esposa, y del hijo que nunca nació, víctimas de una masacre. Esa memoria lo había empujado a vivir en soledad, lejos de todo. Sin embargo, cada gesto de la joven removía en él un dolor antiguo y, al mismo tiempo, un deseo inesperado de proteger. Aquella mañana, Nahuel tomó una decisión. Cuando Isabela se marchó de regreso a la casa, él se acercó a la roca y dejó un pequeño trozo de pan de maíz envuelto en hojas secas. No sabía si ella se atrevería a aceptarlo, pero sintió que debía intentarlo. Horas después, cuando el sol ya caía sobre el valle, Isabela volvió al bosque, huyendo de una nueva discusión con Julián. Al llegar a la roca, vio el pan. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Lo miró, lo olió, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Llevaba días con el estómago vacío, alimentándose apenas de sobras. Aquel gesto, por simple que pareciera, era la primera muestra de bondad que recibía en meses. Se arrodilló, tomó un bocado y sus labios temblaron. Luego buscó un pedazo de papel y escribió: «Gracias, quien quiera que seas. Hoy me has recordado que no estoy del todo sola». Dejó la nota en la roca, sujeta con una piedra. Desde las sombras, Nahuel leyó esas palabras más tarde, con una mezcla de sorpresa y emoción. La caligrafía era delicada, pero firme, y cada letra parecía contener el peso de una vida entera. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada amanecer, Isabela encontraba frutas silvestres, nueces, a veces un pequeño frasco con miel. En respuesta, dejaba notas escritas con gratitud. «Me diste fuerzas hoy. Que el cielo te bendiga». Ese intercambio silencioso comenzó a llenar de esperanza el corazón de la joven. En medio de la violencia diaria, esperaba con ansias ese momento secreto, como quien espera la salida del sol tras una larga noche. Pero la casa de los Vargas seguía siendo un infierno. Una mañana, Mateo, irritado porque la camisa no estaba lavada a tiempo,
la golpeó contra la puerta del establo hasta dejarle la respiración entrecortada. Isabela aguantó en silencio, como siempre, pero esa tarde, cuando llegó al bosque, cayó de rodillas ante la roca. Su labio sangraba, y la rabia se mezclaba con la desesperación. Nahuel, que la observaba desde la distancia, sintió un impulso feroz. Apretó los puños, dominado por la ira contenida. Recordaba las palabras de Ayana: «Las almas heridas se reconocen». Y en ese momento entendió que aquella muchacha no era una extraña, sino un reflejo de sí mismo. Esa noche, el cielo de la Sierra Madre se cubrió de estrellas. Isabela, acostada en el sótano de la casa, con el cuerpo adolorido, pensó en la misteriosa presencia que la acompañaba desde la distancia. No conocía su rostro ni su nombre, pero lo sentía cerca, como un guardián invisible. Cerró los ojos y se permitió un pensamiento atrevido. ¿Sería posible que alguien en este mundo quisiera salvarla? Mientras tanto, en su cabaña de piedra y madera, Nahuel miraba el fuego con el ceño fruncido. Nunca había pensado volver a involucrarse en la vida de nadie, pero la imagen de la muchacha llorando en el bosque lo perseguía. El destino, concluyó, había puesto a esa joven en su camino, y aunque todavía no sabía cómo, presentía que pronto tendría que elegir entre continuar en silencio o intervenir de manera decisiva. El bosque guardaba secretos y los pasos de ambos se acercaban poco a poco hacia un encuentro inevitable. La tarde caía pesada sobre el valle, y el aire en la Sierra Madre Occidental olía a humo de leña y aguardiente. Dentro de la casa, los gritos de don Esteban se mezclaban con el ruido de vasos estrellándose contra el suelo. Mateo y Julián reían, embriagados, mientras Isabela intentaba mantener el equilibrio sirviendo la cena. Había aprendido que cualquier gesto en falso podía despertar una nueva tormenta. Aquel día, sin embargo, la furia estalló de manera brutal. Julián, irritado porque la sopa estaba tibia, volcó el cuenco sobre la cabeza de Isabela. El líquido ardiente resbaló por su rostro, y Mateo, riendo, le dio una patada en el costado. Don Esteban, con los ojos vidriosos, solo murmuró: «Si mañana no dejas esta casa impecable, no respondo». Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba. Esa noche, mientras limpiaba en silencio, un pensamiento se apoderó de su mente. Si no escapaba pronto, moriría allí. Con las primeras luces del amanecer, cojeando y con el labio partido, salió al bosque. Cada paso le arrancaba un gemido, pero la idea de llegar a la roca le daba fuerza. Cuando se arrodilló, encontró pan fresco y un puñado de frutos rojos. No pudo contener las lágrimas. Sus dedos temblorosos escribieron en un papel: «Hoy no sé si podré resistir. Si me escuchas, ruega por mí». Dejó la nota bajo la piedra y permaneció allí, encogida, llorando en silencio. El sonido de las ramas quebrándose la hizo levantar la cabeza. Nahuel se acercaba por primera vez sin ocultarse. Había observado demasiado tiempo desde las sombras, pero verla en aquel estado lo impulsó a dar un paso al frente. Su silueta emergió entre los pinos, alta y firme, con el cabello negro trenzado y los ojos profundos como la noche. Isabela retrocedió instintivamente, el miedo reflejado en sus ojos verdes. Durante meses había aprendido a temer a todos los hombres, pero algo en aquella mirada, serena y compasiva, detuvo su huida. El guerrero se inclinó apenas, para no parecer una amenaza. Su voz, grave pero suave, rompió el silencio. «Nadie nace para ser golpeado. Ven conmigo». Las palabras resonaron en el pecho de Isabela como un trueno. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que ella había sentido en secreto. Pero junto a la esperanza surgió el temor. «No puedo», susurró con la voz rota. «No tengo a dónde ir. Ellos me encontrarían». Nahuel asintió lentamente. No la presionó. Se limitó a responder: «Cuando estés lista, estaré aquí». Y, con la misma calma con la que había aparecido, se internó de nuevo en el bosque
dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. Esa noche, en el sótano húmedo de la casa, Isabela repitió una y otra vez aquellas palabras. Nadie nace para ser golpeado. Se acarició el labio hinchado y por primera vez en meses imaginó una vida distinta, una vida sin cadenas. Mientras tanto, Nahuel, sentado junto al fuego de su cabaña, recordaba el rostro de la muchacha. En sus ojos había visto dolor, sí, pero también una chispa de resistencia. Esa chispa lo conmovía porque era la misma que un día había visto en Aiyana, su esposa perdida. Entendió que el destino lo estaba empujando a algo inevitable. Los días siguientes marcaron un cambio. Nahuel comenzó a mostrarse más cerca, no solo como sombra, sino como presencia tangible. Isabela, aunque temerosa, empezó a esperar esos encuentros. A veces se limitaban a intercambiar miradas. Otras, Nahuel le ofrecía frutas o hierbas para aliviar el dolor de sus heridas. En el corazón de Isabela germinaba algo nuevo, confianza. Y en el de Nahuel, una decisión se fortalecía, protegerla. Pero en la casa, Mateo comenzó a sospechar. Había notado que, a pesar de los golpes, la mirada de su prima ya no era del todo apagada. Esa chispa de esperanza lo irritaba profundamente. Una noche comentó a Julián: «La mocosa tiene un secreto. Voy a descubrir qué es». Ese presentimiento se convertiría pronto en una amenaza mortal. La tarde se tiñó de rojo cuando el sol descendía tras las montañas. En la casa de los Vargas, el aire estaba impregnado de humo y de la pestilencia del alcohol. Mateo tambaleaba, furioso porque su camisa favorita se había manchado durante el lavado. Con un grito ronco, agarró a Isabela por el cabello y la arrastró hasta la cocina. «¡Eres una inútil!», rugió mientras la estrellaba contra la mesa. El impacto le arrancó un gemido sofocado. Julián, en un rincón, reía como si asistiera a un espectáculo divertido. Don Esteban, con la botella en la mano, apenas murmuró: «Hazla aprender la lección, pero que deje lista la cena». Los golpes cayeron uno tras otro. La muchacha sintió el calor de la sangre resbalarle por la frente, las costillas ardiendo bajo las patadas. Cuando finalmente la dejaron, apenas podía respirar. Aquella noche, tumbada en el suelo frío del sótano, comprendió que su cuerpo no resistiría mucho más. Cada respiración era un suplicio, y el silencio de la casa se convertía en una sentencia. En su mente, sin embargo, resonaban las palabras que había escuchado en el bosque. «Nadie nace para ser golpeado. Ven conmigo». Algo en ella despertó. No quería morir allí, reducida a cenizas de dolor. Si había un lugar donde podía hallar refugio, aunque fuera una ilusión, prefería arriesgarse a buscarlo. Esperó hasta que los ronquidos de Mateo y Julián llenaron la casa. Con esfuerzo titánico se incorporó. Cada movimiento le arrancaba lágrimas de dolor. Apoyándose en las paredes, logró llegar a la puerta trasera. El aire frío de la montaña la golpeó, pero también le dio fuerzas. Avanzó tambaleante por el sendero hacia el bosque. Sus pies descalzos sangraban con cada piedra, pero no se detuvo. La luna llena iluminaba el camino como si la guiara hacia un destino inevitable. Cuando alcanzó el claro donde solía refugiarse, cayó de rodillas, exhausta. Sus ojos se nublaban y la oscuridad amenazaba con tragársela. Un relincho rompió el silencio. Isabela levantó la vista y lo vio. Nahuel, montado sobre un caballo negro, la miraba con el ceño fruncido. Descendió de un salto, se acercó y se inclinó junto a ella. El guerrero contuvo un rugido de ira al ver las heridas de la joven. Su rostro endurecido reflejaba la furia de quien presencia una injusticia intolerable. Pero sus manos fueron suaves cuando la levantó del suelo, envolviéndola en una manta de piel. «Ya basta», susurró con gravedad. «Conmigo estarás a salvo». Isabela, demasiado débil para responder, dejó que el cansancio la venciera en sus brazos. El viaje por la montaña se hizo eterno. Nahuel montó a caballo con ella apoyada contra su pecho,
asegurándose de que no cayera. El galope resonaba en la noche como un latido poderoso. A cada paso, el guerrero reafirmaba su decisión. Jamás permitiría que regresara a esa prisión. La cabaña apareció finalmente, escondida entre pinos y rocas. Una construcción sólida de piedra y madera que parecía crecer de la misma montaña. Allí, el fuego aún chisporroteaba en la chimenea. Nahuel la depositó con cuidado sobre un lecho de pieles junto al calor. Con movimientos precisos, preparó cataplasmas de hierbas, aplicándolas sobre sus moretones y cortes. El aroma de la salvia y la caléndula llenó el aire, mezclándose con el crujido de la leña. Isabela, entre sueños, murmuró: «¿Por qué me ayudas?». Nahuel la miró en silencio, como si buscara las palabras correctas. Finalmente dijo: «Porque nadie merece vivir encadenado al dolor, y porque yo también sé lo que significa perderlo todo». Durante 3 días, la muchacha apenas despertó. Su cuerpo, al fin libre de golpes, se rindió al descanso. Nahuel la cuidó sin descanso, dándole agua y té de corteza de sauce para calmar la fiebre. Cuando finalmente abrió los ojos de verdad, lo primero que notó fue el silencio. No había gritos, no había amenazas, solo el crepitar del fuego y el murmullo del viento afuera. Se incorporó lentamente. Su cuerpo seguía adolorido, pero era un dolor distinto, el dolor de un cuerpo que empezaba a sanar. «Estás a salvo», dijo Nahuel desde la mesa, donde tallaba un trozo de madera. Isabela lo observó. Su presencia era imponente, pero había en sus ojos una calma que nunca había conocido en otro hombre. Se sorprendió a sí misma respirando sin miedo. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva vida. Nahuel le enseñaba a caminar de nuevo con paso firme, a beber caldos nutritivos, a descansar sin sobresaltos. Isabela escuchaba sus relatos sobre la montaña, sobre Aillana, su esposa perdida, y cada palabra era un puente que los unía más. Al caer la noche, ella escribía en un cuaderno improvisado que Nahuel le había dado: «Hoy he sentido paz. Quizás por primera vez estoy viva de verdad». Pero la calma era frágil. En el valle, don Esteban empezaba a inquietarse por la desaparición de su sobrina. Mateo y Julián, entre carcajadas crueles, aseguraban que la joven había huido para morir sola. Sin embargo, la semilla de la sospecha germinaba en ellos. Isabela aún no lo sabía, pero su refugio sería pronto puesto a prueba. El amanecer en la Sierra Madre Occidental era distinto a cualquier otro lugar. La bruma se deslizaba entre los pinos, el canto de los pájaros resonaba como un coro de bienvenida, y el aire olía a resina y tierra húmeda. Para Isabela, despertar en la cabaña de Nahuel era todavía un milagro difícil de asimilar. Acostumbrada al sótano oscuro y a los gritos de la casa Vargas, abrir los ojos y ver la luz del fuego y la calma del bosque era como descubrir otro mundo. Se incorporó lentamente. Sus costillas aún dolían, pero el dolor era soportable. Nahuel estaba de pie junto a la puerta, afilando un cuchillo de caza. Giró la cabeza apenas y en sus labios se dibujó un gesto leve que parecía una sonrisa contenida. «Hoy caminarás», dijo con voz grave. «Tus piernas deben recordar lo que es la libertad». Al principio, cada paso fue un desafío. Nahuel la sostuvo del brazo, firme pero paciente, mientras recorrían el sendero que rodeaba la cabaña. El bosque los abrazaba con su grandeza. Isabela, aunque débil, sentía que cada respiración la conectaba con algo inmenso, como si la montaña misma la estuviera acogiendo. «Escucha», le indicó Nahuel, deteniéndose bajo un pino enorme. «El bosque habla siempre, el viento, los pájaros, incluso el silencio. Si aprendes a escuchar, nunca estarás perdida». Isabela cerró los ojos. El sonido del agua corriendo a lo lejos, el crujido de las ramas, el batir de alas. Todo parecía cobrar un significado nuevo. «Es hermoso», susurró, sorprendida de que su voz pudiera pronunciar palabras de admiración después de tanto tiempo de dolor.
Los días siguientes se convirtieron en un aprendizaje constante. Nahuel le mostró cómo encender fuego con piedras, cómo reconocer hierbas medicinales y distinguir cuáles podían curar una herida o aliviar la fiebre. Una tarde le entregó un arco sencillo. El bosque da alimento, pero también exige respeto. Si tomas la vida de un animal, debes agradecerle. Isabela dudó. Nunca había sostenido un arma. Sus manos temblaban, pero Nahuel colocó las suyas sobre las de ella, guiándola. Juntos tensaron la cuerda y dispararon hacia un tronco marcado. La flecha se clavó torpemente, pero alcanzó su objetivo. Isabela sonrió por primera vez en mucho tiempo. Lo logré. Lo lograste porque creíste que podías, respondió él, mirándola con seriedad. Por las noches, al calor de la chimenea, Isabela escribía en el cuaderno que Nahuel le había dado. Anotaba cada enseñanza, cada descubrimiento, cada emoción nueva. A veces compartía con él lo que escribía, y Nahuel, con curiosidad silenciosa, escuchaba. En una de esas noches, ella le dijo: «Tú me enseñaste a sobrevivir en el bosque. Yo quiero enseñarte algo a ti». Sacó un trozo de carbón y sobre un pedazo de cuero comenzó a trazar letras. «Escribir es como hablar con el futuro», explicó. «Cuando tú no estés, tus palabras quedarán». Nahuel observó aquellas marcas negras, fascinado. Nunca había pensado en dejar huella de otra forma que no fuera con actos. Repitió las letras torpemente, pero con la concentración de un guerrero en medio de la batalla. Isabela lo miraba, y en su interior crecía una sensación cálida. Por primera vez, ella también podía darle algo a alguien. El vínculo entre ambos se fortalecía con cada día compartido. Nahuel la trataba con respeto, como igual, sin exigir ni imponer. Isabela descubría en sí misma una fortaleza que no conocía. Las sombras de los Vargas aún la perseguían en pesadillas, pero al despertar encontraba en la mirada serena de Nahuel un refugio. Sin embargo, la calma no podía durar para siempre. En el valle, los rumores sobre la desaparición de la joven crecían. Algunos vecinos murmuraban que había muerto en el bosque, otros sospechaban que alguien la había ocultado. Mateo, consumido por la rabia y la vergüenza, juró encontrarla. Una tarde, mientras Isabela practicaba con el arco en el claro, Nahuel notó señales extrañas, ramas quebradas, huellas recientes. Su instinto de guerrero le advirtió que alguien se acercaba. Se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Debemos estar preparados. Tu pasado no te dejará tan fácil». Isabela lo miró con un estremecimiento. Por primera vez desde que estaba en la cabaña, la palabra peligro volvió a ser real. Respiró hondo, acarició el arco en sus manos y murmuró casi para sí misma: «Entonces lucharé. Esta vez no me dejaré quebrar». La montaña había comenzado a forjar en ella algo nuevo. Ya no era solo la muchacha golpeada de la casa Vargas. Estaba renaciendo como alguien que sabía escuchar al bosque, leer el viento y sostener un arma con decisión. Nahuel lo comprendió en silencio. La semilla de la esperanza había germinado en ella. Ahora era cuestión de tiempo antes de que floreciera en fuerza. La bruma cubría la ladera de la montaña cuando Nahuel salió de la cabaña al amanecer. El silencio habitual del bosque estaba alterado. Los pájaros no cantaban y el viento arrastraba un murmullo extraño. El guerrero se agachó y examinó el suelo húmedo. Allí estaban, huellas recientes de botas, pesadas, torpes y muy distintas a las de un cazador o un campesino. Frunció el ceño. No había duda. Mateo y Julián habían llegado a la sierra. Dentro de la cabaña, Isabela aún dormía, envuelta en las pieles. Nahuel la observó unos instantes. Había sanado mucho en poco tiempo, y en su rostro ya se dibujaba la fuerza de una mujer que había aprendido a resistir. No quiso despertarla con miedo, pero sabía que debía prepararla. Cuando abrió los ojos, él ya había dejado sobre la mesa un arco y un pequeño puñal. «Hoy no entrenaremos como los otros días», dijo con calma.
Hoy aprenderás lo que significa defender lo que amas. Isabela se incorporó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Desde que había llegado a la cabaña había sentido seguridad, pero ahora comprendía que la amenaza no había desaparecido. Mientras tanto, Mateo y Julián avanzaban monte arriba. Iban armados con cuchillos oxidados y una vieja escopeta que apenas funcionaba, pero la rabia les daba valor. «La maldita debe estar escondida en algún lado», murmuró Julián, con los labios retorcidos en una sonrisa cruel. «Si la encontramos, la arrastraremos de vuelta». Mateo escupió al suelo, furioso. «No voy a permitir que se ría de nosotros. Esa mocosa me pertenece». Las palabras se clavaban en el aire como veneno. Nahuel conocía bien a hombres así. Había visto la misma violencia en quienes habían destruido su aldea años atrás. Sabía que no se detendrían fácilmente. Decidió actuar con astucia. Condujo a Isabela hacia un sendero estrecho que ascendía a un risco. Desde allí se dominaba el valle y podían observar sin ser vistos. «Escucha, Isabela», le explicó, señalando el horizonte. «El bosque será tu aliado si lo respetas. Aprende a moverte como parte de él, no como intrusa». Ella asintió, apretando con fuerza el arco en sus manos. El miedo estaba allí, pero junto a él, una determinación nueva la mantenía erguida. Horas después, los hermanos Vargas llegaron a un claro cercano. Allí hicieron una fogata improvisada y comenzaron a beber de una botella de aguardiente. Sus voces resonaban entre los árboles. «Mañana la encontraremos», decía Julián. «Nadie puede esconderse para siempre». Isabela, oculta junto a Nahuel entre los arbustos, tembló al escuchar esas voces conocidas, cargadas de crueldad. El recuerdo de cada golpe, de cada insulto, le atravesó el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de rabia contenida. Nahuel le puso una mano firme sobre el hombro. «Ellos son fuertes, sí, pero tú ya no eres la misma. Aquí, en la montaña, tú tienes ventaja». Isabela respiró hondo. En su mente se repetían las palabras que había escrito en su cuaderno. «Esta vez no me dejaré quebrar». Esa noche, la tensión se hizo insoportable. Los ladridos de un perro lejano anunciaron que otros vecinos también podrían estar buscando. La cabaña de Nahuel ya no era un refugio seguro. Tarde o temprano, los Vargas darían con ella. Isabela se acercó al guerrero, con el rostro iluminado por la luz temblorosa del fuego. «Si me encuentran, me matarán». Nahuel la miró fijamente. Su voz fue firme como la roca. «No lo permitiré, pero debes estar lista. Si quieres seguir viva, no basta con esconderte. Tienes que luchar». Ella bajó la vista hacia el puñal que descansaba sobre la mesa. Lo tomó con ambas manos, y al alzar la mirada, en sus ojos ya no había solo miedo, sino un brillo decidido. A lo lejos, los gritos de Mateo y Julián resonaban como un presagio. Los pasos de la amenaza se acercaban, y el destino de Isabela pendía de un hilo. La montaña estaba a punto de convertirse en escenario de un enfrentamiento inevitable. El alba apenas despuntaba cuando el eco de pasos torpes retumbó entre los pinos. Mateo y Julián habían madrugado, armados con la escopeta y cuchillos oxidados, dispuestos a rastrear cada rincón de la montaña. El humo de su fogata aún flotaba en el aire, impregnando el bosque con un olor agrio a aguardiente. Desde lo alto del risco, Nahuel observaba. Su cuerpo permanecía inmóvil como parte de la roca, pero sus sentidos estaban alerta, cada músculo preparado. A su lado, Isabela sostenía el arco con manos temblorosas. La noche anterior apenas había dormido, sabiendo que el momento inevitable se acercaba. «Recuerda lo que te enseñé», susurró Nahuel sin apartar la vista de los intrusos. «Respira, escucha al bosque y nunca dispares con rabia». Isabela asintió, aunque el miedo le quemaba el pecho. Ver de nuevo a Mateo y Julián, escuchar sus voces roncas insultando al viento, le revolvía el estómago. Pero esta vez no estaba sola,
ni estaba encadenada al miedo. Los Vargas subieron la ladera, tropezando con piedras y ramas. «Estoy seguro de que la mocosa se esconde por aquí», gruñó Mateo. «Nadie del valle la ha visto, y conozco bien a las ratas. Siempre buscan un agujero en la montaña. Cuando la encuentre, me voy a divertir», añadió Julián, riendo con malicia. Las palabras llegaron hasta los oídos de Isabela, atravesándola como cuchillos. Un recuerdo fugaz la sacudió. Aquella noche en que Julián le arrojó agua sucia al rostro mientras Mateo la golpeaba. Cerró los ojos y apretó con fuerza la cuerda del arco, conteniendo las lágrimas. Nahuel colocó una mano firme sobre su hombro. «No eres la misma niña que ellos dejaron tirada en el suelo», le dijo en voz baja. «Eres más fuerte que sus cadenas». El contacto la tranquilizó. Abrió los ojos y vio el bosque a su alrededor. Los pinos altos, el sol colándose entre las ramas, el arroyo murmurando cerca. Era como si la montaña misma le recordara que pertenecía a la vida, no al dolor. Mateo y Julián avanzaron un poco más, hasta llegar al claro donde solían encontrarse las huellas de Isabela. Allí encontraron restos de fuego apagado, algunas ramas rotas y marcas de pasos. «¡Aquí estuvo!», exclamó Julián, agachándose para inspeccionar. «Y no hace mucho». Mateo sonrió con malicia. «Entonces no está lejos». Nahuel comprendió que no podían esperar más. Si los hermanos descubrían la cabaña, la seguridad de Isabela se desmoronaría. Se giró hacia ella, con el rostro endurecido. «Es hora», dijo. «Si quieres ser libre, debes enfrentarlos». Isabela tragó saliva, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Nunca había pensado en atacar, solo en sobrevivir. Pero ahora entendía. Sobrevivir significaba también luchar. El primer encuentro ocurrió en el sendero estrecho que conducía al risco. Los Vargas avanzaban confiados, cuando una flecha silbó y se clavó en el tronco de un pino a escasos centímetros de la cabeza de Julián. «¡Qué demonios!», rugió, levantando la escopeta. Desde la altura, Nahuel apareció, erguido, como una sombra imponente contra la luz de la mañana. «Ella no volverá con ustedes», declaró con voz profunda. Mateo lo reconoció al instante. Un apache. El odio se encendió en sus ojos. «¡Tú! Sabía que los indios siempre estaban metidos en lo peor. ¡Entréganosla!». Nahuel no respondió. Su silencio era más amenazante que cualquier grito. Entonces, desde detrás de un árbol, surgió Isabela. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban firmes. «No volveré», dijo con voz clara, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza que encontró en sus palabras. «Prefiero morir aquí que regresar con ustedes». Los hermanos quedaron momentáneamente en shock. Jamás habían escuchado a la joven hablar con tanta decisión. Mateo apretó los dientes y apuntó con la escopeta. Pero antes de que disparara, Nahuel lanzó una piedra que golpeó el arma, desviando el tiro. El estruendo sacudió el valle, y una bandada de aves levantó vuelo. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz. Julián arremetió con el cuchillo, pero Nahuel lo detuvo con un movimiento rápido, torciendo su muñeca hasta hacerlo soltar el arma. Mateo, furioso, trató de abalanzarse sobre Isabela, pero ella, recordando las enseñanzas, retrocedió con agilidad y tensó el arco. La flecha voló y se clavó en el suelo frente a los pies de su primo. No lo hirió, pero el mensaje fue claro. Ya no era su víctima indefensa. «¡Maldita!», escupió Mateo, retrocediendo un paso. Nahuel se interpuso, imponente. «Si vuelven a poner un pie en esta montaña, no saldrán vivos». La firmeza en su voz, unida a la presencia de Isabela dispuesta a luchar, hizo vacilar a los hermanos. Finalmente, recogieron el arma caída y, lanzando maldiciones, se retiraron con la promesa de regresar. Cuando el eco de sus pasos se perdió en la distancia, Isabela soltó el arco y cayó de rodillas, temblando. El llanto brotó de sus ojos, mezcla de miedo liberado y alivio. Nahuel se inclinó y la levantó con suavidad.
Lo hiciste bien, dijo. Ellos volverán, pero ya saben que no estás sola. Isabela apoyó la frente en su pecho, sintiendo por primera vez que no era una carga, sino alguien capaz de defenderse. Aquella noche, en la cabaña, mientras el fuego crepitaba, Isabela escribió en su cuaderno: Hoy miré a mis verdugos a los ojos y no bajé la cabeza. Hoy comencé a ser libre. Nahuel la observó en silencio. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también que algo esencial había cambiado en ella. La semilla de la esperanza había brotado en un acto de valentía. La luna nueva oscurecía el cielo de la Sierra Madre Occidental, envolviendo las montañas en un silencio inquietante. En la cabaña, Isabela se removía junto al fuego, incapaz de dormir. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento con Mateo y Julián, y aunque se habían marchado entre maldiciones, su amenaza seguía pesando en el aire como una sombra. Nahuel, sentado en un banco de madera, tallaba en silencio la hoja de una lanza. Cada movimiento de sus manos era meticuloso, pero sus ojos estaban fijos en la puerta, atentos a cualquier sonido. «Ellos volverán», dijo de pronto, sin mirarla. «Y no vendrán solos». Isabela apretó el cuaderno contra su pecho. Había escrito páginas enteras tratando de espantar el miedo, pero aquellas palabras lo devolvían con toda su crudeza. «¿Qué haremos?», preguntó con voz baja. Nahuel levantó la vista. La luz del fuego iluminaba sus facciones endurecidas. «Prepararnos. El bosque es nuestro aliado, pero también debemos llamar a quienes aún conservan honor». Al día siguiente, salieron al amanecer. Nahuel condujo a Isabela por un sendero secreto que descendía hacia un pequeño poblado apache escondido en la montaña. Allí vivía Yari, un viejo amigo de su clan, y Itzel, una curandera respetada. Cuando los vieron llegar, Yari frunció el ceño. «Pensé que habías elegido la soledad para siempre, Nahuel». El guerrero inclinó la cabeza con respeto. «La soledad me protegía, pero ya no basta. Esta joven necesita nuestro amparo. Los Vargas la buscan, y no descansarán hasta destruir lo que quede de paz en esta sierra». Yari observó a Isabela. Su rostro aún mostraba cicatrices recientes, pero en sus ojos brillaba una determinación que lo sorprendió. «Ella tiene fuego en la mirada. Quizás la montaña la escogió». Itzel tomó las manos de la muchacha y murmuró: «El dolor ha dejado marcas, pero también fuerza. Si ha sobrevivido, es porque tiene un destino más grande». Isabela, conmovida, sintió por primera vez que no era vista como una carga, sino como alguien digna de respeto. Mientras tanto, en el valle, la familia Vargas tramaba venganza. Don Esteban, encolerizado por las habladurías de los vecinos, reunió a un grupo de hombres dispuestos a seguirlo. Les prometió botellas de aguardiente y un pago generoso si capturaban a su sobrina y castigaban al indio que la protegía. «Ese salvaje cree que puede robarnos lo que es nuestro», bramó frente a la mesa. «Pero nadie se burla de los Vargas. Mañana subiremos todos juntos y derribaremos esa cabaña piedra por piedra». Mateo y Julián sonrieron con malicia. El eco de la violencia se preparaba a subir la montaña. En la comunidad apache, Nahuel compartió la noticia. «Vendrán armados y con odio. No buscan justicia, solo destrucción». Yari apretó los dientes. «Entonces deberán enfrentar a la sierra, no solo a nosotros». Los ancianos asintieron. Algunos jóvenes guerreros aceptaron acompañar a Nahuel para defender la cabaña. Itzel, por su parte, entregó a Isabela un collar de turquesa, símbolo de protección y fortaleza. «No es magia», le explicó, «pero recuerda quién eres. Cada vez que dudes, tócalo y sabrás que ya no eres esclava de nadie». Los días siguientes fueron de preparación. Nahuel y los guerreros colocaron trampas entre los senderos, cavaron fosas ocultas y tendieron ramas para dificultar el paso. Enseñó a Isabela a moverse en silencio, a ocultarse entre los árboles, a usar no solo el arco, sino también la astucia.
Por las noches, alrededor del fuego, la comunidad compartía relatos de resistencia, historias de cómo habían sobrevivido a la persecución y al dolor. Isabela escuchaba fascinada. Comprendió que su sufrimiento no era un hecho aislado, formaba parte de una cadena de injusticias que otros también habían soportado y vencido. En su cuaderno escribió: «No soy solo una víctima, soy parte de algo más grande. No estoy sola». La tensión creció al amanecer del quinto día. Nahuel divisó humo en el horizonte. Los Vargas avanzaban, una columna de hombres armados, vociferando y cantando borrachos. Eran más de 10. Isabela sintió que las piernas le temblaban, pero también que el aire en su pecho ardía como fuego. Se volvió hacia Nahuel. «Si intentan llevarme, no me esconderé. Lucharé». El guerrero asintió. Había esperado esas palabras. «Entonces prepárate. Hoy la montaña pondrá a prueba tu valor». Cuando la columna de los Vargas se internó en la sierra, comenzaron las primeras trampas. Uno de los hombres cayó en una fosa, y los demás rieron pensando que era solo un accidente. Pero pronto otra trampa se activó, y el miedo empezó a crecer en sus miradas. Mateo gritaba órdenes, pero su voz ya no sonaba tan segura. Julián disparaba la escopeta al aire, como si así pudiera espantar a los espíritus del bosque. Desde lo alto, ocultos entre los árboles, Nahuel e Isabela observaban. «No podemos enfrentarlos de frente», explicó él. «Usaremos el bosque para debilitarlos». Isabela asintió, tensando el arco con firmeza. Al caer la tarde, los Vargas alcanzaron el claro frente a la cabaña. Allí, Nahuel se mostró erguido, imponente, con la lanza en la mano. «Esta montaña no les pertenece», dijo con voz que retumbó como trueno. «Retírense ahora y vivirán». Los hombres estallaron en risas, alentados por el alcohol y la arrogancia. Don Esteban dio un paso al frente. «Es nuestra, y esa mocosa volverá conmigo, aunque tenga que arrastrarla por los cabellos». Isabela salió entonces de entre las sombras, con el arco en la mano y el collar de turquesa brillando sobre su pecho. «Prefiero morir aquí que regresar contigo», gritó. El silencio se hizo denso. Por un instante, hasta los hombres ebrios callaron, sorprendidos de ver a la joven enfrentarlos con tanta firmeza. El rugido de don Esteban rompió la quietud. «Entonces morirás junto a ese salvaje». Los Vargas cargaron con gritos y armas en alto. Nahuel levantó la lanza, los guerreros apaches tensaron sus arcos, e Isabela, con el corazón latiendo como un tambor, apuntó hacia el enemigo. El choque era inevitable. La tarde caía, y el cielo parecía incendiarse con tonos rojos y naranjas. En el claro frente a la cabaña, el silencio se rompió de golpe. Los gritos de los Vargas y el estrépito de botas sobre la tierra hicieron temblar el aire. La tensión acumulada durante días estalló en un instante. Nahuel se adelantó con la lanza firme en la mano, los músculos tensos como cuerdas. A su lado, Isabela temblaba, pero no retrocedía. A lo lejos, los guerreros apaches ocultos entre los árboles aguardaban la señal. Un rugido de don Esteban lo precipitó todo. «¡Mátenlos! ¡Que la montaña se tiña con su sangre!». El primer choque fue brutal. Julián se abalanzó con el cuchillo levantado, pero Nahuel lo esquivó y con un giro lo desarmó, haciéndolo caer al suelo. El eco del impacto resonó, y un instante después, las flechas de los apaches comenzaron a silbar entre los árboles. 2 hombres de los Vargas cayeron al suelo, heridos. El resto vaciló, sin entender de dónde provenían los ataques. El bosque, silencioso hasta entonces, parecía haber despertado contra ellos. Isabela tensó su arco. Recordó las enseñanzas de Nahuel. «Respira, no dispares con rabia, dispara con verdad». La flecha voló recta y se clavó en el brazo de un hombre que intentaba acercarse. El grito de dolor lo hizo retroceder. Isabela sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Había dado su primer golpe verdadero. Mateo, enfurecido, cargó directamente contra ella.
«¡Vas a pagar, mocosa!». Isabela retrocedió, pero no huyó. Levantó el arco para golpearlo en la cara, desviando su cuchillada. Nahuel apareció entonces, interponiéndose entre ambos. La lanza atravesó el aire y detuvo el ataque de Mateo, obligándolo a retroceder. «Ella no volverá contigo», gruñó Nahuel, con los ojos ardiendo de furia contenida. Mateo, jadeante, le escupió al rostro. «Esa mujer me pertenece». «Nadie pertenece a nadie», sentenció el apache. La batalla se extendió por todo el claro. Gritos, choques metálicos, crujir de ramas. Los hombres de los Vargas, aunque numerosos, se desmoronaban frente a la astucia y el terreno que los apaches conocían como la palma de su mano. Trampas ocultas se activaban, ramas que caían, piedras que rodaban y hombres que caían presas del pánico. Isabela, entretanto, luchaba contra su propio temblor. Cada disparo de flecha era un recordatorio de que ya no era la muchacha golpeada e indefensa del sótano, sino alguien que podía defenderse. En un momento, Julián logró levantarse y se abalanzó contra ella con rabia ciega. Isabela cayó al suelo, el cuchillo de su primo brillando sobre su rostro. El miedo la paralizó por un segundo, hasta que sintió el collar de turquesa en su pecho. Recordó las palabras de Itzel: «No eres esclava de nadie». Con un grito, alzó el puñal que llevaba en el cinturón y lo clavó en el costado de Julián. Él rugió de dolor y rodó hacia atrás, dejando caer el arma. Isabela jadeaba, las lágrimas corriendo por su rostro, pero en sus ojos brillaba una furia nueva. No era la de una víctima, sino la de alguien que defendía su vida. La batalla continuó hasta que el sol desapareció y la luna iluminó el campo. Los hombres de los Vargas, reducidos y desmoralizados, comenzaron a retroceder. Algunos huyeron hacia el valle, otros yacían en el suelo, heridos o vencidos. Don Esteban, sin embargo, se mantuvo firme, apoyándose en un rifle viejo. Con voz temblorosa pero cargada de odio, gritó: «¡Esto no termina aquí! ¡La traeré de vuelta aunque sea su cadáver!». Apuntó hacia Isabela. Nahuel, al verlo, corrió con la lanza en alto. El disparo resonó, pero la flecha de Isabela se adelantó, desviando el arma y haciéndolo fallar. Un segundo después, Nahuel lo derribó contra el suelo. El patriarca quedó inmóvil, derrotado, mientras el resto de sus hombres huía en la oscuridad. El silencio volvió poco a poco al claro. Solo se escuchaba el crujir del fuego de la cabaña y los gemidos lejanos de los heridos. Nahuel respiraba con dificultad, la lanza aún en la mano. Isabela estaba de pie, el arco colgando de sus brazos, los ojos abiertos de par en par. «Lo lograste», dijo él, con una mezcla de orgullo y alivio. Ella, jadeante, lo miró. «No, lo logramos juntos». Nahuel asintió. En su interior sabía que algo había cambiado para siempre. La muchacha que había encontrado rota en el bosque ya no existía. Frente a él estaba una mujer capaz de luchar por sí misma. Esa noche, la comunidad apache se reunió alrededor de la cabaña. Encendieron un fuego grande y compartieron alimentos. Isabela fue recibida no como una protegida, sino como una hermana que había demostrado su valor. Mientras escuchaba los cantos de los ancianos y veía a los niños reír alrededor del fuego, Isabela sintió una paz que nunca había conocido. En su cuaderno escribió con mano temblorosa: «Hoy no tuve miedo. Hoy defendí mi vida, y la vida me respondió con libertad». Pero aunque los Vargas habían sido derrotados, Nahuel sabía que la amenaza no estaba del todo extinguida. El odio de esa familia podía regresar con más fuerza. Se volvió hacia Isabela, el fuego reflejándose en sus ojos. «Este fue solo el primer paso. Ahora debemos decidir qué vida quieres construir, lejos de las sombras». Ella lo miró, y en su rostro se dibujó una sonrisa leve, frágil, pero llena de esperanza. La mañana después de la batalla amaneció serena. La Sierra Madre Occidental se cubría de neblina suave,
como si la montaña quisiera limpiar las huellas de sangre y miedo que habían quedado en el claro frente a la cabaña. El canto de los pájaros volvió tímidamente, y por primera vez en muchos días, el silencio no estaba cargado de amenaza, sino de calma. Isabela abrió los ojos con dificultad. El cuerpo le dolía, los brazos tenían rasguños y las manos estaban aún tensas por haber sostenido el arco durante horas, pero en su pecho ardía una llama nueva. Había sobrevivido, había luchado y no había huido. Nahuel estaba afuera, reparando la puerta dañada de la cabaña. Sus movimientos eran firmes, pero en su mirada se reflejaba un cansancio profundo. Había pasado gran parte de la noche velando, atento a cualquier ruido. Cuando Isabela salió, lo observó en silencio. Por un momento, vio no al guerrero implacable, sino al hombre que había elegido cargar con soledad durante años, hasta que ella apareció. «Sobrevivimos», dijo ella en voz baja, casi incrédula. Nahuel dejó a un lado la herramienta y la miró directamente. «Sobrevivimos porque luchaste conmigo». El resto de la comunidad apache se reunió en torno al fuego. Los ancianos cantaron palabras de agradecimiento a la montaña, y Itzel, la curandera, recorrió a los heridos aplicando ungüentos. Cuando llegó a Isabela, tomó su rostro entre las manos. «Tu espíritu estaba encadenado, hija. Ahora eres libre». Isabela sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado esas palabras. Había sido golpeada, humillada y reducida a silencio durante tantos años, que escuchar a alguien llamarla libre era casi imposible de asimilar. Esa tarde escribió en su cuaderno: «La libertad no me fue entregada, la conquisté, y en esa conquista encontré también quién soy». Sin embargo, la amenaza de los Vargas no podía ignorarse. Aunque don Esteban y sus hijos habían huido derrotados, nadie sabía si regresarían con más hombres o con nuevas artimañas. En consejo, Yari habló con voz grave. «Si se quedan aquí, tarde o temprano volverán a buscar venganza. Deben decidir, huir más adentro de la sierra o enfrentar la vida en el valle con la frente en alto». Los ojos de todos se volvieron hacia Nahuel e Isabela. El guerrero bajó la mirada un instante. Su vida había sido de soledad, lejos de las aldeas, pero ahora comprendía que no podía decidir solo. Se giró hacia Isabela. «¿Qué quieres tú?», preguntó con voz serena. Ella lo miró, sorprendida. Durante toda su vida, nadie le había preguntado qué quería. Sus decisiones siempre habían sido anuladas por gritos, golpes o imposiciones. Por primera vez, alguien le ofrecía elegir. Respiró hondo y con voz firme respondió: «No quiero volver a esconderme. Quiero vivir con dignidad, sin miedo». Las palabras de la joven impactaron en todos. El murmullo de aprobación se extendió entre los ancianos. Itzel levantó la mano y dijo: «Entonces la sierra será tu hogar y la comunidad tu familia. Aquí encontrarás respeto». Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. No era una promesa de ausencia de dolor, pero sí de compañía y de pertenencia. Los días siguientes estuvieron dedicados a reconstruir. La cabaña de Nahuel fue reforzada, los senderos asegurados. Isabela ayudaba en todo. Recogía leña, aprendía a moler maíz con las mujeres, escuchaba las historias de los ancianos al caer la tarde. Poco a poco, el miedo que la había paralizado durante años se transformaba en confianza. Una tarde, mientras recogía agua en el arroyo, Nahuel se acercó en silencio. La observó agachada, con el cabello reflejando la luz del sol. Por un instante, recordó a su esposa fallecida, y un dolor antiguo lo atravesó. Pero en lugar de retraerse, comprendió algo. La vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Isabela lo notó y levantó la vista. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Nahuel tardó en responder. Finalmente dijo: «En que el dolor nos roba mucho, pero no puede arrebatarnos la esperanza si no se lo permitimos». Ella sonrió con ternura.
Entonces, sigamos eligiendo la esperanza. Con el paso de las semanas, Isabela comenzó a enseñar a los niños del poblado a leer y escribir, usando carbón y trozos de cuero. Nahuel la observaba desde lejos, maravillado. La joven que había llegado rota ahora transmitía luz y conocimiento. Los ancianos la llamaban la voz que renació del silencio. Una noche, frente al fuego, Yari levantó su copa de pulque y brindó, por la muchacha que enfrentó a los lobos y encontró su propia voz. Las risas y aplausos llenaron el aire. Isabela se sonrojó, pero en el fondo sintió que, por fin, pertenecía a un lugar. Cuando las estaciones cambiaron y el invierno se acercó, la vida en la sierra se volvió más dura. Pero en lugar de abatirse, Isabela se fortalecía. Trabajaba junto a Nahuel, cazando, sembrando y escribiendo cada noche en su cuaderno. Un día, al terminar de escribir, se lo entregó a él. Aquí está mi historia. No quiero que se pierda si algo me sucede. Nahuel lo sostuvo entre sus manos callosas, con una emoción que no pudo ocultar. Tu historia no se perderá. Está escrita también en nosotros. El recuerdo de los Vargas nunca desapareció del todo. De vez en cuando llegaban rumores de que rondaban el valle, buscando aliados. Pero ya no era un peso insoportable. Nahuel, Isabela y la comunidad sabían que si regresaban, no se encontrarían con una víctima indefensa, sino con una mujer y un pueblo dispuestos a defenderse. Una noche estrellada, sentados frente a la cabaña, Nahuel rompió el silencio. Nunca pensé que volvería a compartir mi vida con alguien. La soledad era más sencilla. Hasta que llegaste. Isabela lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. Yo nunca pensé que viviría para conocer la libertad, pero tú me mostraste el camino. Se miraron largamente, sin necesidad de más palabras. No era una confesión ruidosa, ni un romance repentino, sino una certeza silenciosa. Habían elegido caminar juntos. El tiempo pasó, y el bosque fue testigo de su nueva vida. Isabela dejó de escribir solo sobre dolor y comenzó a escribir sobre la esperanza, la belleza del amanecer en la sierra, las risas de los niños, las enseñanzas de Nahuel. En la última página de su cuaderno escribió: Fui golpeada, fui humillada, pero renací en el corazón de la montaña. Aquí aprendí que no soy muda ni débil. Soy libre, soy fuerte, y mi voz nunca volverá a ser silenciada. La cámara se aleja, y se ve la cabaña rodeada de árboles altos, con humo saliendo de la chimenea. Dentro, una joven sonríe mientras escribe, y un hombre apache la observa con serenidad, como guardián y compañero. Afuera, la montaña se alza eterna, testigo de una historia de dolor transformado en fuerza, y de soledad convertida en amor y pertenencia. La historia de Isabela y Nahuel no fue solo la de dos sobrevivientes, fue la de la resurrección del espíritu humano frente a la crueldad, y la prueba de que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede brotar como un manantial entre las rocas. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video. No antes